A esta hora de la madrugada de este precioso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de San Marcos, capítulo 3, del versículo 31 al 35. Dice así la palabra de Dios. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió, diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos un día más de vida. Espíritu Santo, glorifícate en esta madrugada. Revélanos la profundidad de esta palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos vivirla, para que podamos caminar en ella y que ella penetre lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es cumplir la voluntad de Dios. El ser humano, el pueblo de Dios, los mismos cristianos, en ocasiones les es difícil cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿por qué al pueblo de Dios les es difícil cumplir la voluntad de Dios? Porque sencillamente venimos con una naturaleza pecaminosa, dura, de dura servidumbre. Y muchas veces queremos cumplir nuestra voluntad y pretendemos que Dios sea el que cumpla nuestra voluntad. Jesús dijo: dad y se os dará. Para que Dios cumpla tu voluntad y mi voluntad, primero nosotros tenemos que darle a Él. Y al darle a Él tenemos que cumplir su voluntad, hacer su voluntad como Él quiere, no como nosotros queremos. Dios muchas veces a sus hijos, a nosotros, nos tiene que arrancar las cosas que más queremos, porque nuestra voluntad y nuestro corazón están aferradas a esas cosas, las cuales nosotros tenemos primero que Dios en nuestro corazón. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de que el Hijo de Dios, el primogénito de los muertos y de la creación, enseñó a la humanidad. Cuando vienen y le preguntan: mira, tu madre y tus hermanos, porque los fariseos estaban diciendo que Jesús estaba loco. Él predicaba el evangelio y todo el mundo decía: su familia, sus hermanos, su mamá,
su padre terrenal decía que él estaba loco y lo tenían en poco. Y él le dio más valor siempre a los que los escuchaban, a los que obedecían sus palabras, que a su misma familia. Es por eso que cuando lo llaman y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor con él, escuchando las palabras de Dios, los mandamientos, los que lo acompañaban, los que lo seguían. En el libro de Mateo dice que cogiendo a los discípulos, dijo, estos son mis hermanos, mi madre, todo aquel que hace la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. Y si nuestro Señor y Salvador, nuestro Maestro, hizo y nos enseñó que los hijos de Dios, como Él era y es hijo de Dios, son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Son aquellos que son revestidos del Espíritu de Dios. Son aquellos que siempre caminan en lo que Dios quiere y establece para sus vidas. No son aquellos que quieren vivir sus emociones y están tras la recompensa que Dios tiene. No. Son aquellos que por encima de cualquier dificultad, emoción, acción o calamidad, siempre cumplen la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos en el libro de San Juan, en el capítulo 5 y el versículo 30, Jesús dice algo muy poderoso. Él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No soy yo el que hace las cosas. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tú, ¿qué voluntad estás cumpliendo en tu vida? Tu hermano predicador, hermana predicadora, pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro. ¿Qué voluntad estás cumpliendo? ¿Qué voluntad estás viviendo? Nosotros, los ministros, muchas veces nos enfocamos en hacer crecer los templos, los miembros de la congregación, y olvidamos las almas que están afuera. Nos olvidamos del llamado. Nos olvidamos de la voluntad de Dios y queremos cumplir nuestra voluntad. Y muchas veces nuestra visión no es la visión de Dios. Nuestra visión se nubla, queda errada. Conozco predicadores que atan a la gente y las amarran diciendo que si se van de la iglesia, si se van de la congregación, les va a caer una maldición. ¿Tú crees que ahí está la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que pelees, ores por esas almas para que reciban al Señor, para que se afiancen en la doctrina la cual debe ser Jesucristo, no tu doctrina. ¿Estás cumpliendo la voluntad de Dios? ¿De aquel que descendió del cielo? No. El pueblo de Dios vive muy errado. Conozco miembros, personas de la iglesia que se aferran tanto a algo que muchas veces Dios tiene que cortárselos, porque Dios siempre te va a quitar y me va a quitar a mí
lo que pongamos por delante de Él. Cuando colocamos el amor a los hijos, cuando le colocamos el amor a un cónyuge, cuando le colocamos el amor a un trabajo, al dinero, al cuerpo. Siempre que coloquemos cosas por delante de Dios, Dios las va a quitar. Recordemos que Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros seguimos leyendo en el libro de San Juan y leemos en el capítulo 6, del versículo 38 en adelante, mira lo que dijo Jesús. Él dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios, descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre, cuánto más tú y yo, cuánto más nosotros, que necesitamos tanto del Dios, que decimos que lo amamos. Muchos oran el Padre Nuestro y se les olvida, porque lo hacen repetitivamente, que el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad, aquí en la tierra, así como es en el cielo. La voluntad de Dios está antes de nosotros pedirle el pan de cada día. Está antes de pedirle algún recurso, alguna provisión. La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que David, en el Salmo 119:35, decía: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellas tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Hay mucho pueblo de Dios avaro. Hay mucho pueblo de Dios preocupado por las finanzas. Hay mucho pueblo de Dios con apatía hacia las almas. Y el llamado de nosotros son las almas. El llamado de nosotros no es a acumular riquezas. Y no estoy diciendo que las riquezas sean malas. Lo malo es lo que hay en nuestros corazones. Cuando la avaricia nos hace perder el llamado, la bendición y la unción de Dios en nuestra vida. Porque ahí no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿De qué manera estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida? Hay personas que tienen un llamado poderoso y no cumplen el llamado de Dios, porque quieren cumplir su propia voluntad primero. He escuchado hermanos que me han dicho: no, yo voy a esperar que Dios me provee para ir a servirle. Yo les digo: nunca le vas a servir a Dios. Sí, eres salvo porque recibiste a Cristo y crees en Él, pero no vas a estar en los lugares principales, porque los lugares principales fueron designados para aquellos que cumplamos su voluntad en el llamado que Él tiene para nosotros. Así tenemos que cumplir la voluntad de Dios para que tú y yo seamos bendecidos, para que tú y yo estemos en lugares celestiales junto con Cristo. Esa es la voluntad de Dios. No para que mi corazón se vaya tras la avaricia, tras las cosas del mundo, tras una mujer, tras un hombre, tras placeres de la carne que van en contra de la voluntad de Dios. Y todos aquellos que prefieren esos placeres, que prefieren dejarse guiar por sus sentimientos almáticos y no siguen la voluntad de Dios, es más, se desvían de los mandamientos de Dios.
todos aquellos son unos carnales y mundanos. Porque cada día se pierden almas, son almas que descienden al infierno, son personas que mueren por el vicio, por la prostitución, por el SIDA, por las drogas. Y tú que estás al lado, que le puedes dar una palabra de restauración, de sanidad, de salvación, no lo haces, porque los tienes en pocos. Y la voluntad de Dios es que nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, rescatemos esas almas. Le hablemos de un Dios que sana, que restaura, que perdona, que limpia, que purifica, que santifica, que prospera. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Pero nosotros amamos más la vanidad, los placeres, los hijos, la esposa, el esposo, el carro, el trabajo, la fama. Y esas son cosas del mundo. Son cosas que son efímeras. Hoy están y mañana no. ¿Sabes qué dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo del versículo 15 al 17? Juan dijo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios el Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de Dios, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las obras de la carne, que comienza con 4 perversiones sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía. Todas esas obras que se manifiestan en los supuestos hijos de Dios son obras del mundo, son manejadas por Satanás y sus demonios. Y conozco pueblo de Dios que se deja llevar por esas obras. Conozco predicadores carnales, mundanos, ávaros. Y ellos piensan que no son mundanos porque sencillamente no están en fornicación, pero son unos ladrones, porque van siempre detrás del dinero. No les preocupa sino su círculo familiar. Tienen un círculo cerrado y se olvidaron de las almas, se olvidaron del llamado. Conozco otros que no es sino la congregación. Viven en una burbuja evangélico-cristiana y las almas afuera perdiéndose. No dejan que la iglesia, que sus miembros vayan a compartir, a evangelizar. Los tienen ahí sentados como parásitos, recibiendo palabra, y la misma unción ya los pudrió. ¿Crees que estás cumpliendo la voluntad de Dios? No. Por eso tu ministerio está seco. Por eso se te está yendo la gente. Porque Dios tiene que mandarnos un éxodo para que nosotros despertemos y cumplamos su voluntad. Tú y yo que me escuchas, tú que me escuchas, tú y yo tenemos un llamado. Y es hablar la verdad de Cristo, la verdad de Dios, cumplir su voluntad. Si realmente dices que lo amas. Él le dijo a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor. La tercera vez le dijo, se puso triste, le dijo: sí, Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que te amo. Apacienta
mis ovejas. Pero hoy en día no se apacientan las ovejas. Hay otros hermanitos predicadores que echan a las ovejas de la iglesia. No tienen la paciencia de formarla. Y con toda la paciencia que tuvo Dios para levantarnos del polvo a ti y a mí. Entonces Dios tuvo paciencia contigo y conmigo en el proceso. Y nosotros no podemos tener paciencia con los que comienzan un proceso hasta que se afiancen. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que comenzar a reflexionar. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermana y ese es mi madre. Quiso decir Jesús, esos son mis seres amados, mis familiares. Por eso él andaba con cualquier particular, menos con los hermanos, el padre y la madre. Porque muchos hermanos, Felipe, Santiago, tuvieron que esperar que él muriera y resucitara para comenzar a hacer la voluntad de él. María le tocó la persecución y tuvo Juan que llevársela y esconderla en Éfeso, en Asia. Allá murió María. Para todos aquellos que dicen que ella subió en cuerpo y alma al cielo, mentira del diablo. Ella murió allá viejita, porque también creyó en su Hijo Jesucristo. Ella sabía que su Señor y Salvador era Él. Y los 6 hermanos de Jesús, todos tuvieron que vivir la persecución, porque teniendo el Salvador en la casa no lo creyeron. No le creyeron nunca. Él tuvo que morir también por ellos, por María, por José, por todos, por ti y por mí. Y para ser hijos de Dios, tú y yo tenemos que hacer la voluntad del Padre. Porque por eso Cristo duró en su ministerio 3 años y medio aquí en la tierra, enseñándonos cuál es la voluntad de Dios. Él dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, que vivamos primeramente y que traigamos el reino de Dios, el gobierno de Dios y la justicia de Dios, no nuestra justicia. Que traigamos la justicia de Dios. Entonces, después que nosotros hayamos trabajado y hayamos cumplido la voluntad de Dios en su justicia, no en nuestra justicia, todas las cosas que queremos nos serán añadidas. ¿Y por qué nos van a ser añadidas? Porque ya nuestro corazón va a ser transformado. Y cuando Dios vea, Él que escudriña la mente y el corazón a través del Espíritu Santo, Él vea que somos dignos de su unción, de su poder, de sus riquezas, entonces todo lo que queremos se nos va a añadir, porque lo vamos a tener secundario. Lo primero tiene que ser Dios en nuestras vidas, sus mandamientos, sus palabras, todo lo que Cristo nos enseñó. Tiene que ser lo primero en tu vida y en mi vida. Solamente así podremos cumplir la voluntad del Padre. ¿Cómo estás cumpliendo tú la voluntad de Dios en tu vida? ¿Te estás dejando guiar por el Espíritu Santo? ¿Estás orando? ¿Estás sacando tiempo para hablar con Él? ¿Para cumplir su voluntad? ¿O tienes muchos afanes en el mundo? Tienes mucho trabajo. Tienes muchos deseos. Tienes que cumplirle los placeres a tu esposo o a tu esposa para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y crees que lo estás haciendo?
Y no lo estás haciendo, hermano o hermana, tú que me escuchas en esta hora. Por eso es que se te levanta la pareja. Por eso es que tus hijos se vuelven rebeldes. Por eso es que te echan del trabajo. Porque tienes a Dios de segundo o de tercero. Y Él tiene que ser el primero en tu vida. Él permite que todas esas cosas pasen para que nosotros nos humillemos a su presencia y lo pongamos en primer lugar siempre. ¿Cómo estás cumpliendo la voluntad de Dios? Examínate. Y si no la estás cumpliendo, pídele perdón al Señor y comprométete a cumplir su voluntad, a traer el reino de los cielos, primeramente a tu vida y después en los ambientes donde te mueves. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Dios Todopoderoso, muchas gracias. Rey de los cielos, muchas gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre glorioso, ayúdanos a cumplir tu voluntad, Señor. Ayúdanos a vivir como Cristo nos enseñó que viviéramos. Padre, que todo aquel que en esta hora escuche mi voz no endurezca su corazón. Que siga y viva el llamado para el cual tú le llamaste, Señor. Que muestre tu amor, tu gozo, tu paz, tu sanidad, tu paciencia, tu benignidad, Señor. A todos aquellos necesitados, a todos aquellos que necesitan una palabra de restauración, de salvación, a todos aquellos, Señor, que están en aflicción y amargura de espíritu, porque solamente una palabra tuya levanta, restaura, vivifica y santifica, Señor. Prospera, bendice. Oh Espíritu Santo, caballero precioso, derrama más en cada oyente. Ayúdanos a avivar esa llama, ese fuego que Cristo dejó en cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para que las bendiciones soplen del norte, sur, oriente y occidente, y seamos más que bendecidos en el nombre de Jesús. Lo declaro en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día y que el Espíritu de Dios te guíe a cumplir la voluntad del Padre. Dios te bendiga.